Comienzo agradeciendo a la Corporación Municipal que me invitase a formar parte de la comisión para la apertura del Centro de Interpretación Museo Casa Natal de Vazco Núñez, posiblemente porque deseaba que mi experiencia tanto en el Museo Nacional de Arte Romano como en la apertura, inauguración y desarrollo del Museo de Santa Clara de Zafra pudiera también ayudar al enriquecimiento de este museo que se prevé una andadura larga y muy fructífera. Ya en la inauguración del Museo de Santa Clara de Zafra comentaba que un museo es ante todo un ser vivo y como ser vivo tiene que interactuar de manera continua y de manera fluida no solamente con la población en la que se asienta, sino también con la población que, experta, curiosa o con cierto interés por la historia local general o particular de un personaje o de una localidad, se acerca a visitar, a observar, a aprender en un espacio el cual le va a transmitir información y, sobre todo, una visita muy gratificante. Precisamente, tras comprobar la situación en la que se encontraba el museo y que se ajustaba perfectamente a esa visión de caleidoscopio desde el cual se intentaba, y de hecho se consigue, convertir la propia ciudad de Jerez de los Caballeros en un museo abierto, consideramos muy interesante y muy necesario darle algunas pinceladas de color, darle algunas pinceladas de vida precisamente al museo mediante la incorporación de algunas piezas que, si bien tienen un valor importantísimo, pues hasta este momento pues pasaban del todo desapercibidas. Esas pinceladas, esas piezas que ante todo enriquecen un lugar, un contenedor museístico ya establecido, sobre todo lo que pretende, como digo, es darle un valor y abrir un camino para que el museo, el centro de interpretación, que es, como digo, un visor del Museo de Jerez de los Caballeros, también tenga algunos elementos que acreciente y enriquezca la propia historia de Jerez de los Caballeros, una historia general y particular también de Vazco Núñez de Balboa. Así pues, una serie de piezas arqueológicas de indudable valor permanecían durante una serie de años en un lugar no poco apropiado para su conservación y, por lo tanto, aprovechando la inauguración y apertura de este museo, determinamos que darle el valor que realmente merecía. Por lo tanto, estas piezas han sido trasladadas al museo y, por lo tanto, se hace de alguna manera una revisión general de la historia de Jerez a través de piezas que recorren distintos periodos y que, por lo tanto, engrandecen de alguna manera no solamente la historia de Jerez, sino también el edificio que tratamos. En este caso encontramos una basa romana de estilo ático, pero naturalmente de clarísimo estilo jónico romano y que, permaneciendo en una esquina, en el museo naturalmente tiene un sentido mucho más grande y mucho más enriquecedor. Dentro de lo que es el Jerez templario, también contenemos una pieza indudablemente significativa y es una estela discoidal alto medieval y que podíamos considerar perfectamente de la época templaria. Discoidal por su forma, también es polifoliada, como pueden comprobar, pero por anotaciones de gente del pueblo, como por ejemplo Segundo Gordillo, me llamó la atención porque me indicaba que había sido una pieza reutilizada de un ara romano. Y efectivamente, al comprobarlo en detalle, observamos que en los laterales contiene una figura, es un praefericulum, un jarro ritual de época romana, y es porque esta pieza, antes de ser alto medieval, había sido una lápida funeraria romana. Una lápida funeraria romana bien conservada, se ve perfectamente el praefericulum, se ve las huellas de ese praefericulum en el lateral, aunque si existiese alguna duda, en el otro lateral de las aras romanas aparece lo que es una pátera, un tipo de plato también que servía para los rituales religiosos. En este caso se observa y, poniendo un ejemplo de otra ara mejor conservada, podemos comparar efectivamente que existen todavía restos de esta pieza alto medieval o templaria, pero reutilizando un objeto también de la historia de Jerez
y en este caso también funerario. Un Jerez de los Caballeros nobiliar, un Jerez de los Caballeros lleno de blasones, de escudos heráldicos. Nos parecía oportuno que también el museo contuviese este dintel del acceso a una puerta sumamente interesante por muchos elementos. No solamente porque en sí el escudo nobiliario que aparece en ese dintel es un misterio. A fecha de hoy todavía seguimos sin determinar a qué familia correspondía. Si bien en el libro de piedras armeras que se publicó señalaba como la posibilidad de que fuese Aguilar, en este caso tiene un águila bicéfala de 2 cabezas, como pueden ver, que es sumamente curioso y sumamente extraño. La época, un periodo renacentista bastante tardío, prácticamente ya en la época barroca, con esa curvatura, con ese frontón que se convierte ya en una línea ondulada y con esa corona que está en la parte superior del escudo y que nos apunta ya a tipologías ya incluso de los Austrias menores. Tenemos una pieza que en sí es interesante, es curiosa, también forma parte de estas casas solariegas, de estas casas nobiliares que enriquecían con una decoración absolutamente... para atrás, sí. Eso es. Es una jamba. Una jamba es la pieza vertical del acceso a una puerta. En la parte de la izquierda se puede comprobar ese bisel moldurado, pero realmente significativo, realmente curioso, es esta pilastra, esta semicolumna adosada, en la que se apoya sobre un pedestal de cartelería rehundida, muy típica, muy significativa de la época renacentista. Una pieza que expuesta en el museo se le da un valor que de otra manera pudiera pasar muy desapercibida. Estamos en un centro de interpretación, Casa Natal de Vasco Núñez de Balboa, un descubridor. Y es que estamos descubriendo. Estas son algunas de las piezas que decidimos trasladar para darle mayor prestancia no solamente a las piezas, sino también al museo. Y en ese periodo de descubrimiento encontramos en primer plano una figura, una pieza absolutamente anodina, prácticamente se le daba poca importancia, a pesar de que es un medio tambor de un fuste de columna, es la parte central de una columna, partido a la mitad, pero la sorpresa, el misterio, fue cuando se le dio la vuelta y en la parte llana nos encontramos, curiosamente, con una preciosa inscripción. No puedo informarle de la inscripción, permanece inédita, no está estudiada y más adelante, después de un estudio en el que podamos obtener importantísimos y riquísimos datos de la historia de Jerez, podremos informar de esa historia que nos cuenta, en este caso, una pieza que en un principio, como repito, pasaba también, al igual que el resto, totalmente desapercibida. Y por último, cómo no, aprovechar una pieza realmente importante y muy escasa, no solamente escasa en la zona en la que vivimos, sino que hay que recorrer muchos kilómetros a la redonda para poder encontrar un escudo de los Reyes Católicos. Este escudo de los Reyes Católicos es casi el inicio del periodo de descubrimiento y un poco el punto de partida para el cual un personaje como Vasco Núñez de Balboa se lanzó a la aventura en busca de aventura y también de una nueva vida en esa América recién descubierta. Este escudo, como pueden ver, se compone de distintas partes. Y es que en la Concordia de Segovia de 1475 quedaron acordados los títulos y la heráldica que habría de pertenecer por igual a ambos esposos, Isabel y Fernando. Un caso inédito en la historia de la emblemática europea, como nos recordó en su momento Menéndez Pidal. En la imagen, como vemos, un bello escudo de los Reyes Católicos, escasísimo, como digo. Este escudo se encuentra en una disposición cuartelada que es sostenido por un águila nimbado. Este águila nimbado hace referencia al símbolo iconográfico del águila de San Juan Evangelista y de ahí que ese nimbo, ese aro, ese aura que la corona le da un sentido absolutamente sagrado. El águila, aquí heráldica, se dispone dorada y azorada sobre el todo, sujetando con sus garras el gran escudo de los reyes contracuartelados, entado y caído.
En el primer cuartel encontramos de gules y oro, que representa el reino de Castilla y muestra un castillo dorado y almenado. En el segundo, de plata, un león rampante de sable linguado y coronado de oro, representando al reino de León. El reino de Castilla y León forma un escudo cuartelado en cruz. Seguidamente, el de Aragón. Se denomina partido y se compone, según podemos observar, un cuartel de 4 palos de gules sobre campo dorado referido a la corona de Aragón. Junto a este y a su derecha, en campo de plata, cuartelado en sotuer, primero y cuarto de Aragón, y segundo y tercero, en campo de plata, águila employada de sable correspondiente al reino de Sicilia. En la mitad inferior se repite este de los escudos, pero invertido. Y por último, en tado de plata, una granada al natural rajada de gules, tallada y hojada de 2 hojas de sinople que representa a la conquista del reino de Granada. Por último, al timbre, una corona real cerrada, atrás, que en el escudo se puede ver como una línea bastante difusa, pero que si se compara con el dibujo queda absolutamente claro. Este escudo es una representación del blasón del Pacto Político de la Concordia de Segovia, un tratado firmado, como decíamos, en enero de 1475 por Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, luego que contrajeran matrimonio en Valladolid el 19 de octubre de 1469 y que delimitaba las competencias de ambos monarcas respecto al gobierno. Por dicha sentencia arbitral reiteraba los derechos de Isabel como reina propietaria de Castilla, concediendo a Fernando plenos poderes que lo equipararían con su esposa, sin perder de vista el objeto de unir definitivamente las coronas de Castilla y Aragón y consolidar el Estado. Entre sus términos estipulaba que todos los documentos se redactarían en nombre del rey y de la reina. El nombre del rey aparecería primero, pero las armas de la reina, Castilla y León, aparecerían delante. Los reyes quedarían asociados en todos los actos del poder, no solo en los documentos oficiales, sino también en el sello real y, naturalmente, en los escudos heráldicos, como este que Jerez de los Caballeros y el Centro de Interpretación Casa Natal de Vascoño y de Balboa cuenta ahora. Sobre la fecha, pues la fecha tenemos que decir que, aunque el matrimonio se produjo en 1469 y la unión de ambos reinos se produjo en 1475, este escudo hay que datarlo posterior a 1492, porque, como todos ustedes sabrán, la conquista de Granada se produjo el 2 de enero de 1492 y no es hasta después cuando aparece el símbolo de Granada como reino nuevo e incorporado. La procedencia es desconocida, se denomina de acarreo, pero bien pudo formar parte de una de las puertas de la muralla, bien pudo formar parte de la casa consistorial, cuyas obras de rehabilitación de una de sus esquinas ha dado lugar a una portada de granito fabulosa que bien pudiera pertenecer a aquella carnicería creada en 1557. Muy buenas tardes a todos. Ilustrísima alcaldesa de la ciudad, embajador y amigo nuestro, Modesto, Rogelio, jurado que hizo posible la ejecución de esta transformación y adecuación de la casa de Vasco Núñez, Antonio, autoridades civiles, religiosas y militares, se decía antes, y amigos todos que os encontréis aquí esta tarde, una tarde de luz, por fin, después de tantas lluvias, para escuchar algunas reflexiones de tanto interés como las que se han oído hasta ahora, y que yo me permito ahora acercarles un poco más a la figura humana, a la trayectoria de este tipo, de este vecino nuestro de hace un tiempo, que se llamaba Vasco Núñez de Balboa. Claro, decir unas palabras sobre la talla de un coloso como Balboa no es fácil. Estamos ante un soldado,
ante un administrador de Hacienda, ante un espadachín habilidoso, ante un capitán, ante un hombre arriesgado y ante un ser valiente y, desde luego, singular. Estamos, amigos, ante el primer europeo, como llamo yo hoy en un artículo en el diario Hoy, Balboa, el primer europeo, que mira al mar nuevo, al mar del sur, al mar virgen todavía, al mar de todas las posibilidades, al mar que será famoso en el siglo XX, lamentablemente, al referirse a la Guerra del Pacífico. Dice el escritor Blasco Ibáñez que Balboa es superior a Cortés y a Pizarro. Creo que son incomparables y, por tanto, distintos. Yo creo que hay que aproximarnos brevemente a este jerezano, al que el sitio donde vino al mundo no le ha otorgado todavía el homenaje merecido. Si deja de oírse, pues me levantan la mano porque veo que está sufriendo este aparato. Corría el año 1913, hace casi 100 años, y el 22 de julio de ese año la prensa de Madrid publicaba lo siguiente: la República de Panamá, una de las que con mayor fervor conservan y cultivan en América el amor a la madre patria España, concibió la hermosísima iniciativa, decretada en forma de ley por aquella Asamblea Nacional, de conmemorar solemnemente el 4º centenario del descubrimiento del Pacífico, declarando fiesta nacional el 25 de septiembre de ese año de 1913, organizando una exposición que sería inaugurada en enero del año siguiente, a la cual serán invitados, además de España, todos los países hermanos del continente, y glorificando, dice el comunicado, al heroico adelantado Vasco Núñez de Balboa, autor de la grandiosa hazaña, erigiéndole una monumental estatua como la de la Libertad de Nueva York frente a la entrada del canal, en sitio donde sea saludada eternamente por las banderas de todas las naciones y por los hombres de todas las razas. Una grandiosa declaración. También en Jerez, hace 100 años, con motivo de ese 4º centenario del descubrimiento del Pacífico, se pensó lo que se recoge y cuenta Andrés Ruiz de Obregón, el cual nos da cuenta detallada de la formación entonces en Jerez de una comisión para tal fin en estos términos. Para formar dicha comisión fueron designados don Máximo Lozano Rodríguez, alcalde de esta ciudad, como presidente, y como vocales don José Rubio Ferrera, arcipreste y párroco de San Miguel, el señor Marqués de Arganzuela y don Modesto García Naharro, propietarios, concejal, nombrándose secretario de la misma don Antonio Miguel Pérez, maestro de instrucción primaria. Hasta ahí sobre la comisión de Jerez. En Jerez, desde el nacimiento del conquistador, solo había una calle dedicada a él, llamada Calle Abajo, de tal manera que elevar una estatua parecía cosa de justicia para tan gran personaje. Se dice que hubo una estatua en el arco de la puerta de acceso a la muralla que había en esta calle, la puerta que está junto a la casa que lleva el sello del escultor regionalista Aníbal González. Ahí había una estatua de barro sobre Vasco Núñez, pero no la hemos conocido. Pues bien, Jerez tenía una calle de tal manera que elevar la estatua parecía algo que en aquellos momentos se propuso como cosa inmediata,
pero que tuvieron que pasar todavía 62 años, con 2 guerras mundiales por medio, para que por fin, el 2 de junio de 1975, se levantara en la Fuente de los Caballos, acuerdo que ya había tomado la corporación el año 1913 y que fue realizada con los bronces logrados y donados por los secuaces de barcos del Ministerio de Marina. Esa estatua que se moja cuando hay fútbol y de bronce está hecha con los desguaces de los barcos. La cara del personaje no es de Vasco Núñez, es de don Julio Cienfuegos Linares, entonces presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, que contrató al escultor y que menos, le puso la cara de su mentor. El escultor era Emilio Laiz Campos. Estuvo aquí entonces, en esa fecha, el embajador de Panamá, el de Perú, el de Venezuela y el de Chile. Y el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, Dampierre, nieto político del anterior jefe de Estado, se decía antes, estuvo aquí, pero equivocó el tiro al decir que se encontraba perfectamente a gusto en esta ciudad de Jerez de la Frontera. Resuelto lo de la estatua, todavía el honor que merecía el sitio de su nacimiento, su casa dedicada a él, ha tenido que esperar más tiempo para ser honrado. Exactamente desde su nacimiento, 536 años. ¡Qué barbaridad! Por eso hoy abrimos la casa casi 5 siglos después de su nacimiento, o un poco más de 5 siglos. Y este acto nuestro no es pequeña cosa. Consciente de esa omisión de la ciudad a su principal vecino, hoy, con la honra del señor embajador de Panamá, don Álvaro Tomás, amigo he dicho antes, hombre cercano a nosotros y enlace afortunado para también aproximar nuestros dos pueblos, retomamos la senda para desagraviar ese olvido secular. Un olvido sordo, porque aquí hemos hecho homenajes sonoros a curas que se van, a maestros que se jubilan, a pregoneros o presidentes de cofradías, a obispos, a alcaldes, a capitanes de la Guardia Civil o arciprestes. Y sin embargo hemos sido incapaces de organizar en tantas generaciones como han pasado un congreso internacional sobre Balboa, su tiempo y su hazaña. Un encuentro que, de haberse hecho, nos hubiera aproximado a su tiempo, al Jerez de sus calles, a los personajes de entonces, a sus conventos, a sus murallas, a los reyes de armas que diseñaran este escudo de los Reyes Católicos, como Pedro Gracia Dei diseñó el que conocemos y que está en el retablo de San Bartolomé. No hemos tenido en tantas generaciones desde el siglo XVI ni la inteligencia, ni la agudeza, ni el coraje, ni político, ni cívico, para tomar a Vasco Núñez como pretexto para saber más de aquel siglo y de aquel jerezano. Este pórtico que hoy se abre al abrir la casa natal de Núñez de Balboa a todos es el prólogo. Así quiero verlo, señora alcaldesa y señor embajador y compañeros y públicos y autoridades y concejales, así quiero verlo como prólogo al gran proyecto Balboa 2013. A través de él, el mundo comprenderá mejor la enjundia de dos naciones, Panamá y España unidas en la historia por el corazón de un conquistador,
que frente a otros conquistadores jubilosos que volvieron cargados de riquezas, de banderas y de regalos, Balboa fue un perdedor. Perdedor en el camino de dar gloria a su rey, que se la dio perdiendo. Regaló un océano a su patria y a su emperador. Y sin embargo, fue víctima de la envidia y de la felonía, no de los nativos, sino de los propios. Balboa, aquel mozo rubio y apuesto, según nos los describen en las crónicas, llevaba dentro un corazón de jerezano que se deslumbró con aquella Venus de cobre, princesa de un bosque intocado, Anayansi, hija de un cacique poderoso y entregada a Balboa en cuerpo, alma y cultura, al que enseñó su lengua y los misterios y prodigios de aquellas hierbas curativas y de aquellos parajes más que bucólicos, paradisíacos. Por eso Balboa representa el mestizaje y el ser que hace buenas aquellas leyes de Indias de Isabel la Católica al considerar a aquellos pueblos parte de la esencia de lo español, españoles. Por eso, al cruzar su sangre y encarnar su saber con aquel pueblo, se cuajó el mestizaje del que los anglosajones no tenían ni idea, que siempre explotaron aquellos pueblos y jamás se fundieron ni con su sangre ni con su cultura. Para acercarse a comprender lo que significó la hazaña de Balboa y los suyos, tendríamos que desprendernos de nuestra mentalidad de hoy y de nuestras comodidades de hoy. No sabemos lo que supone para un extranjero en tierras desconocidas introducirse en bosques virginales, en zonas pantanosas y a veces infectadas de insectos. No tenemos ni idea lo que supone gatearse por los escarpados Andes, ni afrontar en soledad de soledades, soledad de médicos, de familias, con enfermedades, con dolor y viendo la muerte de sus compañeros. Hoy el viaje entre mares es un paseo instalado en un cómodo ferrocarril y el viaje del istmo es una excursión de recreo. Pero hace 500 años, los extremeños de verdad, este pueblo extraño nuestro, situado en los extremos de Castilla, en verdad, entonces los extremeños hacían camino al andar entre lo desconocido, solo arrastrados por sus caudillos, su fe y la confianza en la cruz que les guiaba. Cada paso, cada metro era para Balboa y los suyos un titánico esfuerzo para ir haciendo camino hacia un lugar desconocido. Solo el cielo por brújula era su mapa, su plan de viaje. Solo una salud a prueba de todo esfuerzo era su mejor aliada. Si los españoles, si nuestros paisanos hubieran llevado algún Homero en su expedición, éste habría escrito la epopeya. Pero los cronistas de Indias eran periodistas con prisas, querida Paula, con pocos recursos y urgidos por el cúmulo de acontecimientos. Balboa debió ser nombrado por las escuelas diplomáticas, señor don Álvaro Tomás, patrono de los embajadores, pues pocos como él supieron ganarse la confianza de los nativos en sus negociaciones con aquellos pueblos. Gracias a aquellos seres primitivos se resolvieron no pocos inconvenientes. La masa vegetal era espesísima, llena de maleza que ocultaba el suelo, repleto de plantas parásitas y trepadoras que hacían no ver el cielo bajo el que caminaban. Aun así, había que flanquear las aguas pantanosas, había que ruir el encuentro con fiera, había que cazar con arco para comer, había que coger frutas para resistir. Por fin, y voy terminando, el final del gran capítulo.
El poblado de Cuareca estaba situado al pie del alto pico andino. Llegaron hasta allí, pero estaban agotados y no subieron a la cumbre. Por fin, Balboa, el capitán en solitario, retrató en sus ojos las aguas de un mar sin orilla. Miró Balboa aquellas aguas desconocidas en plegaria sorda, en plegaria muda. Un sacerdote que se encontraba entre ellos, Andrés Vara, entonó el Te Deum dando gracias. Luego derribaron un árbol, lo pelaron e hicieron una cruz y la sujetaron con un montón de piedras. Grabaron en las cortezas de los árboles de los alrededores las armas de los reyes. Andrés Valderrábano, notario real y secretario de Balboa, redactó el acta consignando que el jerezano Vasco Núñez de Balboa había descubierto en esos momentos el Mar del Sur. El siglo XXI tal vez sea, con sus 500 años pasados desde tal hecho, con una casa donde se le recuerda a partir de hoy, hecha casa viva y museo de todos, y con el afecto de pueblos como Panamá a su Balboa, tal vez sea, digo, el siglo XXI, el año 2013, el momento del gran homenaje al gran héroe. España y toda Europa han de comenzar a reconocer en toda su enjundia la talla humana de un capitán que murió con un collar rojo al cuello, fruto de la envidia de los propios. Hoy nadie, casi nadie en esta sala, sabría quién fue aquel verdugo de nombre Pedro Arias Dávila. Pero en todos los puntos donde el sol alumbra cada día, hay gente que conoce a una figura por su nombre, por su hazaña, por el lugar donde vino al mundo. Jerez, Panamá y Balboa componen un trípode inmenso donde colocar flores de palabras, flores de homenaje, flores donde jamás se mustien porque jamás se olviden. Muchas gracias.